Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes del día y también de la semana. Voy a dar la bienvenida a mi compañero de todas las tardes, el periodista parlamentario José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Hola, Lu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Hoy hubo una actividad muy interesante en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que tiene que ver con la comunidad de mujeres afrodescendientes. No sé si pudiste ver algo al respecto, pero yo tuve la posibilidad de hacerle una nota a Epsi Campbell, que es podríamos decir que es la presidenta del Foro Permanente de la ONU de lo que tiene que ver con la comunidad afrodescendientes y también es ex vicepresidenta de Costa Rica. Es decir, pude hablar con ella, fue 2 veces diputada nacional en su país, una mujer que lucha hace muchísimos años por los derechos, por la igualdad, por terminar con las prácticas racistas, ¿no?, que existen no solamente en su país, sino en toda Latinoamérica. Este foro de mujeres afrodescendientes podríamos decir que es la primera asamblea nacional que se realiza aquí en la República Argentina, no solamente de mujeres, sino también de lesbianas, transexuales, travestis, personas no binarias que pertenecen a la comunidad afrodescendiente. ¿En qué consistió básicamente esta jornada? Bueno, es como decíamos, una asamblea nacional donde vinieron representantes, mujeres de las distintas provincias de la Argentina y contaron respecto a cómo es vivir, ser una persona afrodescendiente en, por ejemplo, la provincia de Chaco, en Formosa, en Chubut, en Tierra del Fuego, es decir, en todos los puntos de la República Argentina. Si hay algo en lo cual estuvieron como de acuerdo estas mujeres es que todavía existen prácticas discriminatorias por la cuestión racial, ¿no? Imagínate, José, que hoy en día para las mujeres podríamos decir que hay muchas cosas que siguen costando acceder a ciertos puntos, a ciertos cargos de poder, a cierta participación política, por ejemplo, por la simple condición de ser mujer. Imagínate si a ese componente de ser mujer le agregás la condición de ser afrodescendiente y encima de ser travesti, transexual, o sea... son componentes muy, muy difíciles que hacen que estas mujeres sigan recibiendo el tema de la discriminación a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Sí, hoy estaba viendo la imagen. Yo había visto algo a la tarde, pero no había visto a la presidenta a quien vos entrevistaste y en efecto, tal cual estábamos hablando al principio, la vi muy parecida a Michelle Obama. Exactamente. De hecho, cuando la entrevisté, le contaba a José fuera del aire, cuando la entrevisté me llamó mucho la atención la presencia que tiene, la forma en la cual habla, esa energía, esa templanza, esa convicción tan fuerte por lo que hace, esa pasión por los derechos humanos, por la igualdad. Y le decía a José, me recordó mucho a Michelle Obama lo que debe ser entrevistarla a Michelle Obama, ¿no? Es tremendo. Cuadro, sí. Y que claramente ellos también vienen de la comunidad afrodescendiente, tanto Michelle como Barack Obama, en su momento quien fue presidente de los Estados Unidos y quien luchó muchísimo por los derechos de la igualdad, por terminar con las prácticas de discriminación en los Estados Unidos. Estados Unidos se caracterizó siempre por su historia por estas conductas discriminatorias, estas conductas raciales, ¿no? La Argentina no tiene tanto afrodescendiente, pero estaba mirando antes... estaba viendo los datos y hay 2 millones de afrodescendientes justamente en la Argentina, o sea que hay una cantidad y es un 4 a 6% se reconoce descendiente de afrodescendientes. Exactamente. Y bueno, podríamos decir en qué consistió esta actividad en el día de hoy. Bueno, se plantearon dos paneles de debates en los cuales, si bien todas las mujeres que participaron son afrodescendientes de la República Argentina, de las distintas provincias, pero los que estuvieron como disertantes, que podemos ver como en imágenes, son representantes de distintos países de la región, tanto de Brasil, de Ecuador, de Costa Rica, mujeres que son activistas, que son luchadoras por los derechos de la comunidad de las personas afrodescendientes, que estuvieron como de alguna manera moderando y guiando lo que fue esta Asamblea Nacional. Podríamos decir que el panel 1 se basó en estrategias y desafíos para el liderazgo, participación y representación política.
Uno de los temas que trataron tiene que ver con mecanismos eficaces para la participación política, sobre la paridad, el cupo, mecanismos electorales, violencia política por razones de género, rol de los partidos y movimientos políticos en la lucha por la igualdad de género. Y en el panel número 2, que fue después de un break y que se hizo un corte para el almuerzo, ahí la estamos viendo, ella es Epsi Campbell, la que está ahora en imágenes. Y en lo que fue la segunda parte del encuentro, en el panel número 2, hablaron de políticas públicas contra la desigualdad estructural. Hablaron sobre el desarrollo territorial y la ancestralidad, el desarrollo productivo y el empleo, los derechos humanos y el reconocimiento histórico. Así que fue una jornada muy interesante que arrancó en el día de ayer y finaliza mañana, día sábado. Bueno, con un cierre. Y me decía Epsi cuando le hice, Epsi, digo, ya es mi amiga, ¿viste? Sí, bien. Me decía Epsi Campbell, ¿Cómo no? cuando le hice la nota, porque le pregunté si, como es el primer foro nacional que se realiza, si la agenda de trabajo de aquí en adelante a futuro va a ser realizar un encuentro anual. Y en realidad me dijo que la idea es hacer un encuentro bianual, es decir, cada 2 años reunirse en distintos países de la región, ¿no? Bueno, específicamente ahora tocó aquí en Argentina, pero la idea es que establecer una mesa de trabajos, herramientas para que a medida que vayan transitando este año y el año que viene, hasta la próxima Asamblea de Mujeres Afrodescendientes, que haya un trabajo de integración, un seguimiento, ¿no? Por todas estas prácticas que sufren las mujeres afrodescendientes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que bueno, bienvenida a esta iniciativa, bienvenido. Seguro, claro. Esto, bueno, sabemos que estuvo Gisela Manero también, que es la presidenta de la Dirección de Igualdad de Género de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. De hecho, no sé si fue en la primera edición, por la mañana tuvieron una nota con ella donde estuvo contando también que es el departamento que promueve de alguna manera esta actividad. Pero bueno, José, esto fue como la noticia del día, noticia interesante, muy, muy linda de haberla cubierto. Y vamos a meternos en lo que es el programa del día de hoy. Vamos a hacer un repaso de ¿qué? Y vamos a hacer un repaso de una semana intensa, que fue esta, mucha reunión de comisión, en la previa de las elecciones, justamente. La previa de la previa. Esta semana hubo mucha actividad, la que viene, uno pensaba que no iba a haber nada de nada, pero Ya está publicado en agenda. ya está publicado en agenda. El martes que viene, Comisión de Juicio Político se va a reunir. 11 de la mañana. 11 de la mañana, sí, así como para terminar temprano, en todo caso, se puede. ¿Viste? Para terminar temprano, porque recordemos que la que se realizó ahora este martes fue una jornada que duró 7 horas. Se extendió bastante para haber tenido tres testigos, testigos solamente, claro. Y esta vez hay 2 testigos nada más, pero ¿qué testigos? Y justamente hoy a la mañana hablábamos con Verónica Beraim, bien temprano, justamente después cuando terminaron conmigo, justamente iban a conectar con esta actividad que había con los afrodescendientes. Y yo justamente decía, qué raro que no se había convocado, no había fecha para la continuidad de juicio político. No se había mencionado, por lo menos yo no escuché ni al principio ni al final, que es cuando suelen anticipar cómo sigue las audiencias. Y bueno, sorprendieron con esto. Yo pensaba realmente que lo que no habían querido decir era que se iba a tirar para después de las elecciones. Exacto. Era un poco la versión que circulaba que iba a ser después de las pasos, pero finalmente, ya está publicado en agenda que el martes que viene se vuelve a reunir la Comisión de Juicio Político. Así que, hablando de juicio político, vamos a meternos de lleno en el tema. Vamos a hacer un repaso de lo que fueron las comisiones durante esta semana. Y para arrancar con el tema, vamos a ver qué decía el testigo que fue citado, Silvio Robles, aquí en la Cámara de Diputados. A ver. Sí, conozco a los magistrados mencionados. Tengo una relación funcional. Permítame decir que al doctor Horacio Rosati lo conozco desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando él fue ministro de esa cartera bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos. Yo lo único que dije es que no puedo evaluar
la decisión de mis superiores y desconozco el contenido del integral del expediente. Bueno, escuchábamos a uno de los testigos en la comisión de juicio político que se desarrolló este martes, una comisión que duró aproximadamente 7 horas, donde continúan con el tema de la investigación sobre las supuestas irregularidades en la cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia respecto a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero para meternos en el tema y ver a ver en qué consistió esta audiencia, José nos va a contar en unas placas. Vamos a hacer un repaso de todo lo que fue una semana intensa, como decíamos al principio, y arrancó el martes a partir de las 13:14, ahí tienen precisión, y arrancó temprano dentro de todo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja para recibir los testimonios de 3 de los 4 testigos que habían sido convocados. Sergio Robles, director general de la vocalía del doctor Horacio Rosati, a quien escuchábamos recién, Alejandro Daniel Rodríguez, secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, y el contador público Alejandro Otero, director de Relaciones Institucionales de la FIP. Y bueno, habían sido 4. ¿Quién es el que no vino? Marcelo Alessandro, que es uno de los ya convocados para el martes que viene. Esta vez a las 8 de la noche del día anterior había dicho que no podía venir y que bueno, que fuera reprogramado, estaba dispuesto a venir. Todo el mundo esperaba que, bueno, que evidentemente está tratando de evitar ser indagado antes de las PASO. No será así. Bueno, va a intentar esta semana. Veremos si él viene. Está convocado juntamente con el juez Juan Ignacio Máiquez. Claro, de que de hecho cuando arrancó la Comisión de Juicio Político, la presidenta de la comisión, que es la diputada Carolina Gailar, había dicho que se había conocido que en el día anterior, cerca de las 20 horas, D'Alessandro había pedido en realidad que se reprograme por alegar cuestiones personales que no iba a poder asistir en ese momento. Es un derecho que le ampara a los testigos, ¿no? Pedir la reprogramación. Tienen la obligación de venir a comparecer. En el caso de que no comparezcan, tienen que tener una justificación. Claramente sí, reiteradas veces esa persona pide reprogramar, y quizás seguramente va a pasar lo que pasó con Aldo Tonón en su momento, que se pide auxilio de la justicia por una desobediencia, podríamos decir, a un deber que tenemos todos los ciudadanos de venir a testimoniar o a testificar en calidad de testigos, ya sea en una comisión de juicio político o en un juzgado, ¿no? En un juicio ordinario dentro de lo que es el fuero y la esfera judicial. Así que veremos cómo se va dilatando esto, José, ¿no? Si viene realmente efectivamente la semana que viene o va a ser, yo creo que si lo vuelve a reprogramar, le podrían dar una chance más y después ya lo van a tener que acudir a la justicia para que le digan venga a cumplir con su deber como ciudadano. Lo que pasa es que siempre, mientras él insista en que tiene disposición a venir, sí. No van a amagarle con la justicia. Es verdad lo que decís, porque recuerdo que Aldo Tonón decía que no iba a venir, no era que él decía, claro, reprográmenme. No quería Aldo venir. Tonón decía, no voy a venir porque tengo una causa en un juzgado por el mismo objeto que se está investigando y me puedo llegar a incriminar, con lo que puedo llegar a decir o no, así que como que se justificaba y una negativa en ese lado. En ese caso tenés razón, José, no es lo que estaría pasando con D'Alessandro. D'Alessandro no está diciendo no voy a venir, simplemente está diciendo reprográmenme porque por motivos personales por el momento no puedo asistir. Y es lo que se supone que va a suceder la próxima semana, porque este tema es medio inconveniente para que sea tratado en la previa de las PASO. Pero es opinión, no dato o imaginación, en todo caso. Exacto. El que sí vino, y lo veremos en la próxima placa, es Alejandro Otero, como decíamos, contador público, veamos en la siguiente placa. Él había sido convocado en función de haber expuesto en su momento ante el Senado durante el debate de lo que finalmente sería la ley 27.606, que fue la que le aplicó una corrección en la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Él lo habían convocado justamente para ver cómo había surgido ese número que finalmente se redujo a 1,40 de 3,50% por ciento de la coparticipación. Él contó que hasta 2003 la ciudad recibió una suma fija de 157 millones de pesos y posteriormente a la crisis de 2001, y en la medida que la economía se fue ordenando, la recaudación nacional y de las provincias, la masa coparticipable comenzó a crecer. Cuando eso sucede, se da una situación muy dispar entre las 23 provincias, por eso entonces directamente, porque claro, le crecía la masa coparticipable que recibían un porcentaje en las provincias y los 157 millones de pesos quedaban planchados, entonces resultaba afectada.
Si les parece, tenemos la palabra de Alejandro Otero aquí en la Comisión de Juicio Político. Vamos a ver qué decía si seguimos analizando. El contexto en el que se fijó el porcentaje del 1,40 fue el contexto de salida de la crisis del 2001. La ciudad hasta ese momento estaba recibiendo una suma fija de 157 millones de pesos y a posteriori de la crisis del 2001 y en la medida en que la economía se fue recuperando, la recaudación nacional y también la de las provincias y de la ciudad autónoma comenzó a crecer. Cuando la recaudación y por ende la masa coparticipable comienza a crecer, se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las 23 provincias, en tanto, tienen un coeficiente fijo, fijado por la ley de coparticipación 23.548, apropiaban, en la medida en que crecía la masa, una porción creciente de los recursos, mientras que la ciudad seguía con los 157. Entonces, en ese contexto, la ciudad avanzó conversaciones con el gobierno nacional, avanzó negociaciones para equiparar su situación con las de las provincias y obtener también un coeficiente. Esa conversación se daba en un contexto, además, donde había reclamos cruzados entre la Nación y la provincia, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por distinto tipo de cuestiones que hacían a las relaciones financieras mutuas y también en relación a la negociación que llevaba la ciudad y en el contexto de la Nación con el Fondo Monetario y la cuestión del déficit. Entonces, en ese contexto donde se discutían varias cosas, la ciudad posicionó el tema del coeficiente y también algo que fue importante, que era la cuestión de la transferencia del impuesto de sellos, la competencia para gestionar y cobrar el impuesto de sellos en la ciudad. Entonces, en ese contexto se llega a la fijación del coeficiente del 1,4, y el 1,4, el coeficiente se fijó como lo que representaba ese 1,4, tomando en cuenta los 157 millones que recibía la ciudad de coparticipación en relación a la base que representaba en el año 88, cuando entró en vigencia o cuando se aprobó la ley de coparticipación, no me acuerdo si al 88 o al 87, pero a fines de los 80, cuando entró en vigencia la ley 23, sí, pero la ley tomaba, no podía ser inferior a la del 87, decía la ley 23.548. Entonces se tomó en cuenta lo que representaba y así se fijó el coeficiente. Escuchábamos entonces la palabra del testigo Alejandro Otero, quien fue uno de los que estuvo aquí en la Comisión de Juicio Político. Y también vamos a repasar los dichos de Silvio Robles, que podríamos decir que fue como el testimonio más polémico del día, porque costaba un poco entrar en ese debate y que responda algunas cosas sobre las cuales hacían precisiones los diputados del oficialismo. Y José nos va a contar a ver en qué consistió esta declaración. Sí, justamente, bueno, lo que sucedió, uno pensaba, a ver, es la próxima placa, sí, la veremos ahora. Él leyó al principio, decía, a ver, ¿cómo resumimos lo que fue su extensa exposición? Pero es fácil de resumir porque no dijo nada, en definitiva. Sí. Entonces, lo vamos a decir, lo más importante fue que lo que leyó al principio, un documento en el que denunció que desde la creación de la comisión en este recinto, algunos diputados me han acusado falsamente de los distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias. Y seguimos y vemos la siguiente placa que dice que algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente de esta manera. Me voy a abstener de contestar. Y acá él anticipó, esta es la frase. Me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas.
me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional. O sea, Sí. al decir bueno, al citar cuáles eran las preguntas a las que no iba a contestar, o sea, todas las preguntas no las iba a contestar, y prácticamente fue lo que hizo, y siempre se amparó en el artículo 18 de la Constitución. Su frase de cabecera en esta audiencia, que está claro, vino muy coachado porque él aclaró que él no era periodista, que era periodista y que no era abogado, entonces no estaba en condiciones de ponerse en riesgo en declarar en su contra. Y él Sí, dijo, pero también hay que aclarar de que los distintos testigos que pasaron por la Comisión de Juicio Político no necesariamente todos fueron abogados. Hubieron abogados, hubieron contadores, hubieron personas damnificadas por la obra social, por ejemplo, que se dedican a otras profesiones. Entonces, de alguna manera, como podríamos decir que no tiene nada que ver que no seas abogado y por eso no quieras contestar las preguntas, pero bueno, seguramente estuvo bien asesorado por algún abogado diciéndole, claro, lo que no quieras contestar, no tenés la obligación, y te amparás en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Es una herramienta que vale, es legítima y los diputados se la tienen que respetar. claro, y aparte el hecho de que él está judicializado, Sí. si bien varias veces le decían, no, pero usted no está, o sea, es más de lo que se dice que le van a hacer que lo que está realmente en práctica. Y bueno, él todo el tiempo dijo, yo no manejo temas jurisdiccionales, era otra de las muletillas que utilizó, y cuando le preguntaron, por ejemplo, si conocía a Marcelo de Alessandro, dijo que se remitía a lo que había dicho al principio, o sea, que no lo iba a decir. Entonces le aclararon que, bueno, que lo podía decir, que eso no lo iba a afectar, pero para nada. Y él dijo, como no soy abogado, hay cuestiones que están judicializadas en atención al artículo 18 de la Constitución, no voy a contestar esa pregunta. Y así fue todo prácticamente, y al final terminado anticipando, anunciando que va a haber un careo Sí. entre él y Héctor Marchi, que hizo fuertes imputaciones contra él. El careo es una figura que se usa mucho en el ámbito judicial entre personas que están imputadas, o puede ser entre testigos entre sí, cuando las versiones sobre un mismo hecho son muy contradictorias. Entonces el juez muchas veces lo cita un careo, por ejemplo, a los testigos, para que de alguna manera poder esclarecer quién está diciendo la verdad, porque uno dice blanco, el otro dice negro sobre un mismo hecho. Claramente hay uno que está mintiendo porque los hechos son uno solo, ¿no? No puedes tener dos versiones tan contradictorias o tan distintas respecto a una misma versión o un mismo hecho. Bueno, el careo también es una figura que se utiliza dentro de la Comisión de Juicio Político cuando hay versiones contradictorias entre sí que tienen la obligación de venir a carear, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, hay que ver, sé que se pidió, que se votó el careo, así que habría que ver cuándo podrían fijar esa audiencia, ¿no? Para específicamente enfrentarlos, y tenés una persona, un diputado sería en este caso, que va como dirigiendo esa audiencia y preguntando uno y otro y tratando de esclarecer específicamente los hechos ocurridos. Y sería, que yo recuerde, una experiencia inédita. No Sí, recuerdo que en los juicios políticos que ha habido se haya dado esta situación, o sea que veremos si se puede llegar a dar, pero bueno. Es una será herramienta muy procesal interesante. sumamente válida, como decíamos, que se utiliza en la justicia y que tranquilamente se podría utilizar aquí en la Comisión de Juicio Político. Y ahí terminamos con lo que fue el primer día Sí. el martes, el primer día de comisiones. Vamos a la siguiente placa, donde veremos el miércoles. ¿Cómo fue el miércoles? Arrancó en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. Sobre el tema expuso la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, quien al hablar de la necesidad de aprobar la ley pidió pensar en el celular que teníamos, con eso arrancó ella, en el celular que teníamos en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. A más de 20 años el contexto nos marca la necesidad de adecuar y robustecer nuestra normativa, resaltó la funcionaria. Recordemos que este es un proyecto que se presentó el 30 de junio, lo mandó el Poder Ejecutivo para su debate. Tiene un amplio análisis, ha tenido un anteproyecto que se había presentado el año pasado en el SSK. En su momento trabajaron mucha gente detrás de para llegar a estas conclusiones. Y Argentina tiene la Ley de Datos Personales, Protección de Datos Personales del año 2000, o sea que amerita una inmediata corrección. Y recordemos que estos datos sensibles requieren una mayor protección y por eso la necesidad de actualizar este tipo de normativa. Y quien estuvo hablando respecto de este tema es el diputado Eduardo Tonioli, que decía lo siguiente.
ley que requiere actualización. La ley 25236 es del año 2000, fue reglamentada operativamente en el año 2001, han pasado ya 22 años, y en esos 22 años, bueno, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que son un fenómeno que se ha instalado en la vida cotidiana, en este caso en particular de los argentinos y de las argentinas, la Big Data, es decir, hay toda una serie de desarrollos que hacen que los argentinos, las argentinas estemos inmersos en el desarrollo de nuevas tecnologías que tengan que ver con nuestra vida cotidiana, que requieren de algún tipo de mejora y de actualización de la legislación vigente en materia de datos personales. Todo lo que hacemos en materia digital, desde los trámites hasta cuestiones que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento, dejan una huella digital. Y lo que hay que hacer es preservar la intimidad y el derecho a el buen uso, ¿no es cierto?, de los datos personales de las personas, y hacerlo compatible con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la economía de la información y, ¿por qué no?, el desarrollo económico. Es muy difícil diferenciar desarrollo económico material de digital, ¿no? Hay una hibridación entre estos dos mundos, entre estos dos fenómenos. Y esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico. El buen uso de los datos personales y preservar los datos, bueno, que hacen a la intimidad de las personas, uno de los ejes centrales y más importantes de este proyecto de ley, que José nos va a seguir contando a ver de qué se trata. Sí, porque tengamos en cuenta que, bueno, los datos personales son recolectados y almacenados constantemente. Cada vez que le decimos, que nos pregunta el celular y nosotros ni leemos y decimos que sí. Aceptar, sí, yo soy de aceptamos todo aceptar el cualquier tiempo, cosa. Estamos entregando después... todos nuestros datos, Sí, todo nos sin escucha. duda. Entonces, bueno, y más aún tenemos en cuenta el avance de la inteligencia artificial. Todo eso está contemplado en este proyecto que se empieza a debatir y que veamos en la próxima placa, que es lo que busca compatibilizar la innovación tecnológica, el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos. Además, se cambia el paradigma del derecho de proteger el dato para pasar al derecho de las personas a proteger sus datos personales y a la autodeterminación informativa. Y veamos entonces en el cierre del presidente de la comisión, esto es importante, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era una de las comisiones de ese plenario, Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos, dijo, seguiremos en las próximas semanas con este tratamiento. Le solicitamos a las bancadas que nos hagan saber a quienes proponen como expositores. No tenemos ningún apuro en el tratamiento. Este es inédito, esta frase, y me parece perfecta aparte, porque estamos en un periodo de recambio de gobierno, porque termina el periodo electoral, que termina a fin de año esta administración. Entonces es bueno que veamos qué es lo que pasa en las elecciones. Y claro, y también, sobre todo, José, el contexto económico, político, social que está viviendo la Argentina, que quizá hay otros proyectos que necesitan un tratamiento más urgente, ni hablar de la ley de alquileres y de humedales, obviamente, un montón de temas que se meten dentro del temario. Entonces está buena esta frase, que no hay apuro en tratar esto, si bien es un tema importante, pero en la lista de prioridades podríamos decir que hay otros temas que son mucho más importantes, que hacen a la vida, al día a día de todas las personas. Pero es muy valiosa el comentario que hizo el diputado Pampiano, que dijo, sabedores de que se viene un recambio en la Cámara, veremos si la oportunidad, el mérito y la conveniencia nos permite de que esto sea tratado este año o en ejercicios venideros. Y hablando de Hernán Pérez Araujo, también tenemos la palabra de este diputado. Vamos a ver qué decía en el siguiente tape. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que es del año 2000. Esto, y la expositora en la comisión recién, la licenciada Anchorena, la directora de la Agencia de Protección de Datos, lo dijo muy claramente. Imaginemos el celular que teníamos cada uno de nosotros en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. No era un Smart, para empezar. Bueno, yo no tenía ni celular en aquella época. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger todos esos datos que no solo nuestros hijos, sino nosotros mismos, nuestros adultos,
cargan en esto que es el universo informático a diario. Datos que hacen a nuestra personalidad, datos biométricos a veces, pero también nuestros datos personales, nuestro DNI, nuestro domicilio, nuestra familia, nuestro grupo sanguíneo. Lo que tenemos que hacer es que, para esto, hacer una ley moderna que proteja esos datos personales y además, que es uno de los puntos en los que más énfasis se debe poner, es en las sanciones a aquellos que violan a las empresas y al Estado que vulneran la privacidad de los argentinos. Jessica. Ahí hablamos, lo escuchábamos a Hernán Pérez Araujo hablando sobre la vulneración de los derechos y bueno, todo lo que tiene que ver con la protección de los datos personales. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición. Uno plantea la necesidad de declarar lo estratégico y te dicen, quieren nacionalizar, nos quieren sacar el petróleo, el litio. La verdad que es una vergüenza. Lo digo porque he tenido que discutir con representantes de algunas provincias, del sector minero en particular, que llevaban adelante ese discurso. Yo creo que debe ser declarado un recurso estratégico, que lo es. Porque nosotros tenemos un sistema legal en minería que realmente es muy vieja y tenemos que cuidar mucho nuestra riqueza, más allá de que va a generar, digamos, mucha inversión en la Argentina, pero tenemos que cuidar para que no vengan aquellos buitres golondrinas, digo yo, que aparecen cuando hay riqueza y cuando estamos con algunos inconvenientes, lo primero que hacen es levantar sus carpas y se van. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina presidencia. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, bienvenidos a Entrevistas.
soy fruto de la movilidad social ascendente del peronismo, ¿no? Hoy ¿Eso qué puedo significa? decir que tengo, además de trabajar, estudiaste. que estudié y tengo 2 carreras universitarias, soy abogada de grado y doctora en ciencias políticas de posgrado. Soy una agradecida a eso que permitió los movimientos populares, ¿no? En su momento el radicalismo y el peronismo y la ampliación de derechos hacia las mujeres, ¿no? Porque después también, una vez que se lograron los derechos, eran varones, hasta que hubieron mujeres sentadas en las bancas y eso generó un cambio enorme. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Y ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que fue el trabajo en comisión, las comisiones que se reunieron a lo largo de toda esta semana. Bueno, estuvimos hablando un poco de lo que fue la comisión de juicio político, también la comisión que trató la actualización de la ley del proyecto de datos personales. Ahora vamos a meternos en el tema de las licencias, también un tema muy importante que hace a la igualdad de condiciones, a la igualdad de derechos entre hombres, mujeres, personas gestantes y no gestantes. José, ¿en qué consiste esto? Así es, ese mismo día, ese mismo miércoles, en un plenario de las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad, se realizó lo que fue la tercera y última reunión informativa sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado. Expusieron representantes gremiales y especialistas que respaldaron la iniciativa, pero remarcaron la necesidad de hacer algunas modificaciones. Estaba tratando de hacer memoria de a ver cuáles fueron las 3. Decimos que fue la última informativa. La primera, ¿se acuerdan cuando fue que había 47 proyectos que iban a tratar? Y bueno, esa vez expusieron los diputados autores de todos los proyectos que había. Esa fue la primera reunión informativa. Después hubo otra en el mes de julio, donde estuvieron presentes gente de las centrales obreras y de la UIA también estuvieron presentes porque son las partes interesadas. Y esta vez los que estuvieron entonces fueron representantes gremiales y especialistas también del CIPEC, por ejemplo. En este caso hubo 9 expositores, 8 mujeres y un varón, que en el varón era del CIPEC en ese caso. Y cuando decíamos que era la tercera y última reunión informativa, porque dijeron, bueno, ahora vamos a tratar de hacer el o los dictámenes. Exactamente, y hablando de representantes gremiales, quien estuvo hablando en esta comisión y tenemos la palabra es Noelia Ruiz, que ella es secretaria de género de la CGT. Vamos a ver qué decía. No estamos en momentos fáciles, ni estuvimos en momentos fáciles. Los que tenían tanto empleo formal como informal. Por supuesto que hay grandes diferencias y hay grandes caminos que se han tenido que recorrer. En primer punto, decir que al leer y trabajar sobre el proyecto presentado, creo que es un proyecto que llama a derechos igualitarios. Y cuando un proyecto llama a derechos igualitarios en un mundo como el que estamos viviendo en Argentina tan desigual y que sucedió por distintas situaciones que atravesamos, creo que debemos repensarnos y reconstruirnos y descontracturar aquello que creíamos para ver un futuro distinto. La Confederación General del Trabajo apoya este proyecto en ese sentido, porque realmente simboliza que estamos caminando a un mundo distinto, por un lado, que vamos a tener que enfrentar y que estamos dándonos cuenta de cuántas desigualdades en un primer paso tenemos que quitar. Es un proyecto que llama derechos. Es un proyecto que podrá faltar mucho, como bien lo dijeron quienes me antecedieron,
Pero eso lo tenemos que ir construyendo paso a paso en consensos. Y para esto está esta casa. Y para eso decimos que aquellos que representamos el trabajo formal somos grandes trabajadores del formal, apoyamos con fuerza y contenemos y acompañamos el informal y también sostenemos lo público. Y lo podemos decir porque quienes se están representando, las centrales que están representando aquí, de trabajadoras y trabajadores, para mí son todos inclusivos. Ustedes lo saben por concepción filosófica y política y de acción personal. Realmente tenemos que entender que debemos caminar paso a paso. Y la importancia que tiene este proyecto es muy importante, porque de pronto da cabida a quienes nunca tuvieron cabida. Vamos, hablando de lo que es repensar un mundo distinto, y la única forma de poder repensar y volver a pensar un mundo distinto es poner en un mismo pie de igualdad de condiciones tanto a hombres como mujeres, a personas gestantes como no gestantes, y sobre todo en un trabajo tan importante que tiene que ver con las tareas de cuidado. Y al respecto, José nos va a seguir contando a ver de qué se trató esta reunión en comisión. Sí, después los expositores, también estuvo Yamil Sokolowski, que es secretaria de Género de la Central de Trabajadores de la Argentina, y inició su exposición al afirmar que el mundo del trabajo es complejo y fragmentario, y añadió que nos coloca a las trabajadoras en lugares de desprotección, vulnerabilidad y ausencia de derechos. Fue otra de las que expuso, y también estuvo, y lo veremos en la próxima placa, la secretaria general adjunta. Sí, tenemos otra placa. Ya viene la placa. Sí. Pero fue la secretaria general adjunta de la Unión. Esto es, se mostró optimista. Bueno, había una más, sí. Esto es Sokolowski, respecto de este proyecto, y expresó que es bueno avanzar en una propuesta que implica licencias con situaciones que requieren cuidados. Recibir cuidados es un derecho y hay un reconocimiento de que las licencias deben disponer de tiempo, decía, por ejemplo. Y a propósito de este tema, bueno, ¿cómo queda el tema de cómo va quedando este proyecto que lo están puliendo? Las personas gestantes van a tener 126 días de descanso, las no gestantes 45, los adoptantes 90 días a partir de la fecha en que se inicia la convivencia. Por nacimientos múltiples, 30 días a partir del segundo nacimiento para las personas gestantes, y 15 días para las no gestantes. Y adopciones múltiples también 20 días a partir del segundo, a la segunda adopción. Hay que ver también, José, cómo queda ahí en el caso de tener un hijo, por ejemplo, que tenga algún tipo de enfermedad, como por ejemplo los que tienen síndrome de Down, que incluso hoy en día la legislación amparada en la LCT, que es la Ley de Contrato de Trabajo, habla de un periodo un poco más extenso, un poco mayor para las personas gestantes en los casos de tener un hijo que tiene algún tipo de enfermedad, como por ejemplo el síndrome de Down. Y bueno, habría que ver cómo va a quedar configurado esto para estos casos que son excepcionales y especiales, ¿no? Y veamos qué decía la próxima placa la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, Dina Sánchez, que agradeció que se haya incorporado a trabajadoras monotributistas. Esto es clave de esto. Sí. Esto es lo que genera un incremento de lo que es lo que habían previsto originalmente. Claro, lo que de alguna manera aumenta el costo, ¿no? Porque es el propio Estado el que tiene que cubrir esos días de licencia de las personas gestantes y no gestantes. Y ni hablar si se incorpora a este proyecto el mundo de los monotributistas y los autónomos, que en realidad es un poco el espíritu del proyecto de la ley, ¿no? Cuando hablamos de condiciones de igualdad, también tenés que hablar y tener en cuenta la situación de contratación de cada persona, porque no puede ser que este tipo de beneficios y de derechos tengan solamente las personas que están en relación de dependencia. Hay un mundo enorme, inmenso de monotributistas, de autónomos,
Y ni hablar la gente que trabaja en la informalidad, que no puede ni siquiera contar sobre estos temas. Así es, sí. Y ella decía ella hablaba de los denominó como gente que debió reinventarse de manera colectiva y desde los territorios, nada menos. Así es. Así es, y quien también estuvo hablando de este tema es la diputada Mónica Macha, que es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, una de las comisiones que integró este plenario de comisión en el día miércoles, y vamos a ver lo que decía. Hemos tenido una participación muy heterogénea. Hoy Vanessa hablaba de las reuniones informativas, pero también nosotras tuvimos desde marzo, creo que de este año, foros parlamentarios, así que la verdad es que han pasado muchísimas personas, representantes de distintas organizaciones, además en general no han sido personas que hablaron desde un lugar individual, sino de representación de distintos colectivos. Así que me parece que en ese sentido, bien interesante. Hoy hicimos la última reunión informativa, la próxima que veremos cuándo se pueda dar, pero que la idea es poder ya avanzar en el dictamen. Y que para eso, bueno, en esa línea estamos trabajando. Hay nosotros tenemos un dictamen, sabemos que Juntos por el Cambio tiene otro. Hay una cuestión básica para mí que es, que un poco lo decía recién el diputado Palazzo, ¿no? Que a la hora de poder definir de qué lado o cómo vamos a avanzar, esto estamos hablando de derechos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando se plantean estas discusiones, estas disputas también ideológicas y políticas, bueno, para nosotros claramente lo fundamental es que los trabajadores y trabajadoras formales e informales puedan contar con más derechos, más allá de la discusión que plantea la UIA en términos de cuánto estos espacios tendrían que financiar. Yo creo que es una discusión que no se puede pensar desde ahí, sino desde los derechos, sino también desde la igualdad, partiendo del derecho que significa que todas las personas, cuando amplían su familia, cuando llega otro miembro a esa familia, cuando hay un familiar que está enfermo, que necesita cuidados, que todas las personas puedan cuidar y también ser cuidadas, y que eso nunca puede estar definido o delimitado, como pasa hoy, en función de tus condiciones de trabajo. Porque seguramente las personas que son parte de la UIA, cuando nace un hijo, hija, nieto, nieta, seguramente están ahí. Seguramente cuando tienen alguna situación familiar que requiera de su presencia, están ahí. Y sin embargo, esto no es así para las personas, para muchos trabajadores y trabajadoras, y mucho menos para aquellos trabajadores y trabajadoras del ámbito informal, ¿no? Ahí la escuchábamos entonces a Mónica Macha adelantando de que esta es la última reunión informativa respecto al tema de licencias y que el próximo trabajo en comisión ya va a ser específicamente para empezar a avanzar en un dictamen y que esto se pueda meter dentro del recinto, un próximo temario en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. José, ¿qué más tenemos al respecto? No, y para terminar, lo que decía Dina Sánchez, que es la secretaria adjunta de la UTEP. Sí. Justamente ella hablaba de que hay muchas mujeres cartoneando en las calles, mujeres vendedoras ambulantes, compañeras que realizan tareas de cuidado, y decía que en Argentina hay mucho trabajo, lo que no hay es reconocimiento pleno, decía. Y aclaró que estamos de acuerdo en que se amplíen las licencias a los varones, pero mirá lo que comentaba, esto es del sector de la economía popular, pero hay hombres que no están deconstruidos y usan esa licencia para jugar al fútbol, mirar Netflix o juntarse con amigos. Bueno, lo dicen ellas. Eso, pero bueno, eso ya quedará a criterio de cada uno. Es como decir, bueno, no podemos otorgar estos derechos porque depende cómo lo usa uno personalmente. Así como hay muchos hombres que no están deconstruidos, hay muchos hombres que sí están deconstruidos y hoy en día son muy presentes en las tareas de cuidado y por eso la necesidad de otorgar este tipo de licencia, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, pasamos entonces al jueves. El jueves se reunió la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Justamente se reunió el jueves para recibir, esa es la placa anterior, el testimonio de miembros de comunidades indígenas y representantes de docentes quienes formaron parte de las protestas contra la reforma constitucional en la provincia de Jujuy y se pidió la creación de una bicameral que investigue los hechos sucedidos a partir del accionar policial. Veamos la siguiente placa entonces. Esta comisión la vimos presidida por Paula Penaca, ¿no? Paula Penaca, una comisión que no se reúne nunca. Sí, y también una comisión que no se reúne nunca, una de las pocas veces que se reunió ahora y estuvo la ausencia de la oposición. Claro, no hubo ningún diputado de la oposición presente. Porque
bueno, fue muy cuestionada de parte de la oposición este tipo de norma porque la autora del proyecto es la diputada camporista Leila Chaer, quien advirtió que, bueno, y por esto no estuvo la oposición, porque justamente lo vio teñido de un tinte político esta cuestión, porque ella arrancó diciendo que, y ella que es también Leila Chaer, es precandidata a senadora nacional, advirtió que Jujuy es un caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer en todo el país. A continuación respondió a las críticas a la iniciativa sobre que va en contra de las autonomías provinciales. Ella decía que los derechos humanos y los pronunciamientos de los organismos internacionales recaen sobre el Estado Nacional. Dijo además que el federalismo tapado de feudalismo es lo que tenemos que discutir en la Argentina del presente, pero también en la del futuro. Esas son algunas de las cosas que decían. Y bueno, por último, veamos, entre los invitados a exponer, hubo un montón de invitados y lo hizo por Zoom el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que manifestó que es lamentable lo que está pasando en Jujuy. Dijo de la represión que están sufriendo los hermanos y hermanas para reclamar sus derechos, decía. Y también estuvo presente, y lo veremos ahora sí, la última placa, Julio César Valdivieso, otro de los múltiples. Había que elegir de todos los que habían. Estamos solamente haciendo un salpicado de aquellos que estuvieron. Este fue integrante del Tercer Malón de la Paz, que llegó el lunes a Buenos Aires. Se quejó de que no hemos sido consultados sobre la reforma constitucional. Decía, no hemos tenido participación para esta reforma constitucional que nos tiene que representar a todos los jujeños. En ese sentido, reclamó que se cumpla la Constitución Nacional y con el convenio 169 de la OIT, que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas. Y la autora de este proyecto que busca formar una bicameral para investigar lo ocurrido con la reforma constitucional de la provincia de Jujuy es la diputada Leila Chaer, y vamos a ver qué decía. Como ciudadana jujeña y como legisladora, para mí el pueblo jujeño y las comunidades originarias están dando una muestra de dignidad a todos los argentinos y las argentinas por la lucha en defensa de los derechos, y eso no solamente me conmueve, sino que me genera un enorme orgullo como jujeña y como argentina, y que hoy los pueblos originarios estén y los ciudadanos y todo el país esté prestando atención a lo que pasa en nuestra provincia, que si bien tiene su punto de inflexión con la reforma de la Constitución, que es el emblema del gobierno de Gerardo Morales, de un gobernador, estas violaciones las venimos denunciando hace 8 años y es sistemático, año tras año, como el gobernador de la provincia de Jujuy ha avanzado con las instituciones y ha degradado la democracia en nuestra provincia de una manera estrepitosa y muy peligrosa para nuestro país y para nuestra provincia. Bueno, escuchábamos entonces a la autora de este proyecto. Es como decía José hoy, es una comisión que no se suele reunir desde que ya inició, podríamos decir, este año legislativo. Es la primera vez que se junta. Pero bueno, para finalizar tenemos la columna y la palabra de nuestro compañero Horacio Embón, que bueno, nos cuenta un poco sobre todos los derechos en el marco de los 40 años de democracia, y vamos a ver qué tiene para contarnos. ¿Cuántos años se tardó para que las trabajadoras, en su mayoría, hay trabajadores, pero las trabajadoras de casas particulares sean reconocidas? Años, décadas. El Congreso lo logró. Y todo fue en abril del año 2013, hace 10 años. Mira, ahí está Kunkel. Ahí está Kunkel. ¿No? Se promulgó una ley que lleva el número de 26.844, que es un régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares. Y había sido sancionada el 13 de marzo. ¿Y qué dice la ley? Mira qué interesante. Reconoce empleados y empleadas de casas particulares a quienes desarrollan tareas de limpieza, cocina, cuidado, asistencia de personas adultas, a niños. Se aplican también a quienes acompañan miembros de la familia. Para todo el país. Y en la provincia de Buenos Aires
todo estaba en banda, todo estaba en banda. Esa informalidad laboral, sobre todo de este sector, pudo tener y tiene, mira un Rossi de hace 10 años. Con bigote. Tiene, a partir de la promulgación de esta ley, la formalidad, porque la ley que crea un régimen laboral a la que se les reconoce los mismos derechos de los que goza el resto de los trabajadores. Y es muy importante hacer un repaso de estas leyes tan importantes en estos 40 años de democracia que vienen a ampliar los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. José, nos volvemos a encontrar. Te iba a decir mañana, el lunes. El lunes seguimos. Perfecto. Bueno, nosotros nos reencontramos con ustedes el lunes a las 6 de la tarde, como todos los días, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.